Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender cómo funciona JavaScript concurrente y asíncrono. Por ejemplo, utilizando lo que son los timers y los workers para crear hilos secundarios. Como puedes ver, aquí hay tres cantidades que están aumentando, las cuales lo están haciendo de forma independiente. Bueno, sin más, comenzamos. Antes de comenzar, recuerda que si eres nuevo en este canal y te gusta el contenido, considera suscribirte para apoyarnos. Bueno, para iniciar necesitamos un breve contexto de cómo funciona JavaScript. JavaScript es una tecnología que es monohilo, lo que quiere decir que todo funciona bajo un gran hilo principal. Entonces, todas las tareas, como renderizar datos y comunicarse con el DOM, cargar y gestionar información y ejecutar algoritmos como funciones, cálculos y timers, están bajo este estricto hilo principal. Entonces, entre todas estas tareas comparten recursos y pueden ser concurrentes, como por ejemplo, que es el caso en el que nos enfocaremos hoy, que son los timers. Estos timers también consumen recursos del hilo principal. En el caso de que queramos un hilo secundario, existe la tecnología de los web workers o workers. Estos, como ya mencioné, pues están bajo un hilo secundario, tienen recursos y eventos propios, pero están aislados como una tarea en segundo plano. Lo que quiere decir que si queremos comunicarnos con un worker, tenemos que hacerlo desde el hilo principal enviándole un mensaje. Y una vez que el worker haga todos sus cálculos y todas las cosas a las que está programado, finaliza respondiendo un mensaje hacia el hilo principal. Entonces, también aislado significa que no puede comunicarse con las cosas que están declaradas en el hilo principal ni directamente con el DOM. Bueno, aclarada esta parte, comenzamos con nuestro proyecto de ejemplo para que puedas comprenderlo. Para comenzar con nuestro proyecto, ya tengo una estructura creada. Por ejemplo, tengo el index.html, el script.js y el style.css. En mi index.html tengo un contenedor. Dicho contenedor tiene otros divs para nuestros contadores. El primer div tiene un id contador 1 y una clase contador. Y además tiene un título que hace referencia a que estoy usando un timer. Y además este timer aumentará cada segundo. Después tengo un párrafo con el valor del contador. Y después tengo un botón que va a servir para poder pausar dicho contador. Además, tengo un segundo contador con los mismos elementos y con un timer también, el cual aumentará cada 3 segundos. Ahí también se podrá pausar. Después tengo otro div con un multiplicador, el cual será un worker, y este funcionará de forma asíncrona. Y lo que hará será multiplicar el contador 1 por el contador 2 y también podrá pausar, pero este podrá pausar ambos contadores con estas funciones, las cuales las vamos a declarar a continuación en nuestro script.css. Bueno, finalmente te voy a mostrar el style.css, que es como tengo configurado, bueno, algunas propiedades para el body, para el content y para los botones, para que tú las puedas copiar si quieres hacer la práctica tal cual como la tengo. Te muestro cómo se ve en la interfaz antes de iniciar. Se ven las tres áreas de los contadores con los dos timers que serán concurrentes y al final con el worker, el cual multiplicará los contadores anteriores. Bien, para poder comenzar nos vamos al index.html y vamos y escribimos una etiqueta script y aquí vamos a ejecutar una función start, la cual vamos a declarar a continuación en nuestro script.js que está vacío. Primero tenemos que declarar dos variables. Por ejemplo, let's1 que valga 0 para empezar con los contadores y let's2 que también valga 0. Después tenemos que declarar dos variables para poder pausar nuestros contadores concurrentes. Para eso voy a usar dos banderas. Una para pausar el contador 1 inicializada en false y otra
Para pausar el contador 2 también en false. Y después voy a crear la función start. Con la cual va a comenzar nuestro proyecto. Para comenzar con nuestras funciones concurrentes, JavaScript maneja principalmente dos. Una es setTimeout. La cual tiene una función dentro o un callback. Y tiene un delay, por ejemplo, 1000 milisegundos. Este número, recuerden, siempre está en milisegundos, lo que quiere decir que el código que esté dentro de setTimeout se va a ejecutar después de pasado el segundo o el tiempo en milisegundos que nosotros pongamos. Y también tiene otro que se llama setInterval, el cual también tiene una función y un delay. La diferencia es que setInterval, por ejemplo, ejecutará el código en un bucle, o sea, cada segundo estará ejecutando el código que está dentro. Para esta función, como vamos a hacer que nuestro contador esté aumentando, pues necesitamos utilizar setInterval. Entonces, para esto simplemente necesitamos obtener el contador, el valor del contador que está en el párrafo. Podemos usar un query selector y le decimos, por ejemplo, en el elemento donde está nuestro contador, que vendría siendo id contador y nuestro valor que está en el párrafo. Entonces, para eso simplemente ponemos contador 1 y obtenemos el párrafo que está dentro. Y ajustamos su contenido poniéndole el valor de C1, pero primero necesitamos sumar el valor antes de imprimirlo. O sea, como ahorita está en 0, la próxima vez que se ejecute setInterval va a sumarle 1 y posteriormente lo va a imprimir. Por eso es más C1. Bien, si guardo y vemos, ahora nuestro contador 1 está funcionando de forma concurrente, aumentando cada segundo. Perfecto. Ahora necesitamos crear nuestro segundo contador. Para eso básicamente creamos un segundo setInterval, pero este aumentará cada 3 segundos. Entonces con esto simplemente modificamos que ahora tome el valor del contador 2 y le sume a C2 1. Básicamente con esto ya tendríamos nuestros dos contadores funcionando concurrentemente. Como pueden ver, el primer contador aumenta cada segundo y el segundo cada 3 segundos. Y ahora necesitamos, por ejemplo, poderlos detener mediante nuestra interfaz. Estas son las ventajas de utilizar funciones concurrentes porque no bloquea nuestra interfaz y eso hace que podamos seguir interactuando como usuarios en ella. Por ejemplo, necesitamos crear las funciones para poderlas pausar. Para eso vamos a hacer otra función, pausar contador. Y aquí va a recibir el contador. ¿Cuál es el contador que queremos pausar? Para eso voy a generar un switch en base al contador que reciba. Y por ejemplo, para el caso de que sea el contador 1, vamos a poner aquí un break. Pues lo que vas a hacer es un if. Si la bandera pausarse 1 se encuentra en verdadero, la vas a poner a falso. Del caso contrario, la bandera la vas a poner en verdadero. ¿Sí? Entonces necesitamos hacer esto mismo para nuestro segundo contador, ya que tenemos dos. Perfecto, copiamos y pegamos aquí. Para el caso del segundo contador, bueno, tenemos la segunda bandera, que es la C2.
Y simplemente si la bandera C2 está en verdadero, la vas a cambiar a falso. De lo contrario, la vas a poner en verdadero. Y aquí ya tenemos nuestra función pausar contador, que es la función que le habíamos puesto a los botones acá, ¿sí? Al dar on click. Entonces, cuando damos un clic en este botón, vamos a decirle que pause el contador 1. En el segundo contador, pues también ponemos la función y le vamos a enviar ahora 2 para que pause el contador 2. Y en el caso del multiplicador, él pausa ambos contadores al mismo tiempo. Entonces solo basta que en el evento onClick le enviemos primero que pause al contador 1 e inmediatamente después que pause al contador 2. Y bien, con esto ya solo nos faltaría crear la validación en nuestros intervalos. Para esto, solo ponemos el contador, si pausar C1 es falso, o sea, si no está pausado, vas a ejecutar el incremento del intervalo, y de igual forma para el segundo intervalo, si pausar C2 es falso, ejecutas el aumento del intervalo o del timer. Entonces con esto vamos a verificar. Bien, aquí vemos nuestros timers aumentando. El primero cada segundo y el segundo cada 3 segundos. Ahora si doy clic, podemos ver cómo se detienen nuestros contadores. Igual el de el contador 2. Y bien, con esto ya también podemos volver a dar clic y con esto se reanudarán. Entonces con esto pues ya están funcionando nuestros timers concurrentes y podemos ver que los procesos se ejecutan de una forma independiente y hay una forma también de controlarlos. Finalmente, ¿cómo usamos un worker? Un worker que cree un hilo secundario. Bien, para esto necesitamos crear otro archivo que se va a llamar worker.js. Listo. Los workers funcionan ejecutando un script independiente y el script debe contener todos los procesos. Bueno, nos regresamos a nuestro script y primero vamos a declarar el worker. Hay una clase especial, por ejemplo, declaramos una constante w1, que sería worker1, igual a un nuevo worker. La clase que se debe usar es la clase worker y debemos de indicarle qué script va a ejecutar como hilo secundario. Entonces le decimos que es worker.js. Lógicamente esto tiene que coincidir con la ruta. Si nuestro archivo se encuentra en otra ruta, pues tendríamos que colocarla. Con esto inicializamos nuestro worker y le decimos que funciona en base a lo que tiene escrito este archivo. Después podemos, por ejemplo, dentro de nuestro intervalo, para que el worker también trabaje, pues podemos poner una validación. Por ejemplo, si window.worker, esto sirve como para indicarle al navegador si lo soporta. O sea, si soportas el worker, le vamos a decir que el worker 1 que ya habíamos declarado, le vamos a enviar un mensaje, post message. Bueno, los workers para que funcionen les tenemos que enviar un mensaje desde el hilo principal, como vimos en el gráfico inicial. ¿Y qué podemos enviar de mensaje? Podemos enviar, por ejemplo, un string, pero también podemos enviar datos. ¿Y qué tipo de datos? Por ejemplo, unos datos JSON. Entonces, aquí podemos poner C1, dos puntos, igual a C1, y enviamos la variable del contador 1, lo que vale el contador 1, y le decimos que otro dato sea el C2 con valor de la variable C2. Con eso nosotros estaríamos enviando datos al worker e inicializándolo. Para esto tenemos que crear código en nuestro archivo worker. Podemos iniciar con un self, que esto indica que, por ejemplo, si hacemos instancias de un objeto, siempre sepa a qué instancia referirse. Y ponemos un message
que es lo que va a almacenar la respuesta. Y después creamos una función tipo flecha con los datos que enviamos desde el post message que declaramos anteriormente en el hilo principal. Aquí está nuestra función tipo flecha. Y por ejemplo aquí podemos empezar a escribir el algoritmo que queremos que el worker ejecute. Para eso podemos hacer una constante, por ejemplo, que se llame worker result, que sería el resultado de nuestro cálculo. El worker aquí lo que va a hacer es que va a multiplicar lo que tiene el contador 1 por lo que tenga el contador 2. Entonces le decimos que en lo que recibió de E hay varios atributos, pero en donde nosotros recibimos la información es en data. Y qué parámetro, como le habíamos enviado un JSON, si mal no recordamos, habíamos enviado la variable C1 y la variable C2. Entonces aquí podemos decirle C1, vamos a hacer la multiplicación. Y otra vez todo lo que se recibió en el atributo data y por la variable C2. Y con esto estaríamos multiplicando el valor de los dos contadores, de los dos timers. Entonces lo estamos también almacenando en worker result y ya simplemente necesitamos devolver el resultado. Entonces podemos decirle que en el objeto actual con self enviamos otro post message, pero este post message será la respuesta hacia el hilo principal. Y vamos a enviar otro JSON con una clave res y con un valor de worker result. Con esto estaríamos respondiendo nuestro cálculo hacia el hilo principal. Entonces guardamos y regresamos a nuestro script. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es acá en el hilo principal pues recibir, ¿no?, los datos que acabamos de calcular en el worker. Como es asíncrono, pues tenemos que declarar una función que espere a recibir esos datos. Entonces simplemente le decimos que el objeto que declaramos, el W1, en el evento onMessage, va a recibir lo que es la función, también con el evento de los datos, que ahora sería la respuesta. ¿Y qué vas a hacer? Pues simplemente vamos a decirle que en document vamos a ubicar el elemento que queremos, otro con otro query selector. Vamos a tomar el elemento multiplicador y el párrafo en donde estamos imprimiendo nuestros valores, y simplemente le vamos a decir que dentro de su texto HTML vamos a colocar lo que recibimos de la respuesta del worker, del parámetro data, y cómo lo enviamos del worker hacia el hilo principal con una clave res. Entonces ponemos res y con esto estaríamos recibiendo la información. Esto también lo podemos copiar, por ejemplo, para el segundo hilo, para nuestro segundo intervalo, que es concurrente, y lo pegamos aquí. Y simplemente esto nos va a ayudar a que cada vez que uno de estos intervalos actúe, pues se haga la correspondiente multiplicación de valores, ¿no? Entonces ya con esto podemos guardar y vamos a ver cómo está funcionando. Ahora, como pueden ver, nuestros valores del contador 1 como del contador 2 se están multiplicando. Vamos a pausar nuestro contador 2 y como pueden ver sigue avanzando el contador 1, pero el worker está trabajando de forma síncrona haciendo la multiplicación 23 por 4, 24 por 4, etc. Y si continuamos, pues sigue aumentando ahora el contador 2 y están haciendo las respectivas multiplicaciones. Estos dos timers de forma concurrente y este worker de forma síncrona. Entonces también podemos pausar los dos contadores. Si se fijan, ya no avanza y el worker se queda en 378. Podemos despausar ambos al mismo tiempo y seguir trabajando, ¿no? Entonces es una forma bastante práctica de entender cómo funcionan los timers con su concurrencia y también cómo funcionan los workers de forma síncrona. Si se fijan, los tres procesos están haciendo cosas en nuestra aplicación
pero nos permite seguir interactuando apretando estos botones, lo cual significa que no bloquea nuestra interfaz. Recuerda que los workers funcionan de forma aislada, entonces tú no puedes aquí poner en este worker información del DOM, por ejemplo, mandar llamar un div con su ID, o usar query selector, usar getElementBy by ID o usar variables que fueron declaradas en el hilo principal, funciones que fueron declaradas en el hilo principal. Todo lo que uses dentro del worker debe de ser interno. Todos los cálculos deben ser declarados dentro de sí mismo. Y bueno, esos procesos son los que debes de tomar en cuenta. Entonces con esto tú puedes ver cómo funcionan los timers y los workers de forma conjunta y espero te sirva mucho en tus proyectos. Bueno, sin más, nos vemos en un siguiente video.